Hola, hoy nos metemos a fondo con un texto que, la verdad, no deja indiferente. Es del profesor Jorge Mahfoud. Se llama ¿Por qué Marcos? Y es, pues, una serie de preguntas muy directas. Cuestiona de raíz el enfoque de Estados Unidos en esto de la lucha contra el narcotráfico. Así es. Tenemos este artículo como fuente principal, y viene cargado, de críticas. Mahfoud pone sobre la mesa la lógica económica, que hacen las agencias de seguridad, la política exterior, todo el paquete, digamos, de la guerra contra las drogas. Ujú. Entonces, la idea hoy es desmenuzar esos argumentos, ver cuáles son sus preguntas más filosas, ¿no? Y qué contradicciones señala él. Vamos a tocar puntos sensibles, eso sí. Sí, y fíjate que desde el inicio el tono es muy confrontador. Mahfoud arranca con una analogía curiosa. Dice, bueno, si entendemos cómo funciona un agujero negro en física, ¿por qué nos cuesta tanto aplicar una lógica similar de causa-efecto como la oferta y demanda al narco? Es una forma de empezar. Claro. Y para que veamos la dimensión, lanza una comparación económica que, vaya, impacta. Dice que los beneficios del narco en Estados Unidos podrían ser como juntar la economía de Chile y la de Irán. Wow. Eso ya te pone en perspectiva la escala de la que quiere hablar, ¿no? Exacto. Y ese es justo el primer gran tema que toca, la lógica económica. Mahfoud dice, básicamente, que en un sistema capitalista, pues lo más lógico para reducir un negocio es atacar la demanda. Claro. Argumenta que toda esa millonada invertida en la guerra, ¿no?, desde Nixon, que en realidad solo ha servido para que haya más violencia, más muertes al sur de la frontera. Ujú. Pero que el problema de fondo, allá en Estados Unidos, pues, sigue intacto. Y su propuesta, según el texto, es, pues, radicalmente distinta. O sea, en lugar de andar con balas y vigilancia, él dice, inviertan masivamente en reducir el consumo, allá en Estados Unidos. Ah, mira, Sí, habla de reforzar la salud pública, la educación, fomentar una cultura que no sea tan consumista, mejorar el acceso a vivienda, restaurar programas sociales que, según él, el neoliberalismo fue quitando. ya. La idea central de Mahfoud es que eso le quitaría el oxígeno financiero a los cárteles, de forma drástica, y como él mismo dice, sin disparar un solo tiro. Pero entonces Mahfoud lanza la pregunta clave, ¿no? Casi retórica. Si esta lógica parece tan racional, ¿por qué no se aplica? Exacto. Y ahí es donde, pues, mete la sospecha, la posibilidad de que tal vez la meta real no sea eliminar el negocio. Quizás, sugiere él, nunca se quiso eliminar. Y para darle peso a esa idea, maneja esa cifra que decías, bueno, que mencionamos antes, un beneficio anual estimado en Estados Unidos de hasta $600,000 millones por drogas ilegales. Es una barbaridad de dinero. Es muchísimo. La comparación con Chile e Irán es para que nos demos cuenta. Y entonces pregunta, ¿cómo es posible que un país con la tecnología, el poder militar de Estados Unidos, que puede detectar casi cualquier cosa, Ajá. no pueda interceptar lo que él calcula, Serían unos 5,000 camiones blindados o 60,000 lanchas al año. Que se necesitarían, dice, para mover físicamente esa cantidad de dinero en efectivo hacia América Latina. Claro, si es que se moviera así, en efectivo. Exacto, asumiendo eso. Y de pasada menciona también el tráfico de armas hacia México, que ese sí fluye sin mucho problema aparente, ¿no? Sí, ese es otro tema. Y claro, si es tanto dinero, la siguiente pregunta de Mahfoud es inevitable. ¿Y si el dinero no regresa en camiones o lanchas? Ujú. ¿Qué pasa si una buena parte de esa lana se lava, pues ahí mismo, dentro del sistema bancario estadounidense? Lo Sí. pregunta así, directo. Esa es, yo creo, la médula de su siguiente línea de argumentación. Si las agencias de inteligencia son tan sofisticadas, Mahfoud hasta ironiza, ¿no? Dice que pueden saber qué vino le gusta a un crítico literario. Sí, lo dice así. Entonces, ¿cómo es que no pueden rastrear dónde se están blanqueando 500 o 600,000 millones de dólares? Aquí el texto se pone más denso. Menciona explícitamente la historia, que está documentada, de implicación de agencias como la CIA en operaciones de narco en el pasado. Claro. Y contrasta esta supuesta incapacidad de ahora con lo que él ve como fallos de inteligencia
o bueno, las versiones oficiales sobre el 11S, o las armas de destrucción masiva en Irak. Y es ahí donde suelta esa frase tan provocadora, ¿no? Se pregunta si las agencias son idiotas o se hacen. Es muy directo. Exactamente, es una forma muy cruda de plantear un dilema. O sea, lo que Mahfoud pone sobre la mesa es, ¿esto es incompetencia monumental o es que hay una conveniencia estratégica, económica detrás? Vaya. Critica el presupuesto gigantesco que manejan, menciona una cifra, creo que es 70,000 millones para 2025, y dice, bueno, si se dedican a espiar vidas privadas, chusmear, dice él, y a organizar complots. Sí, usa esa palabra. Pero parecen incapaces de interceptar estos flujos masivos de dinero, o las lanchas, o los camiones del narco, cuando se supone que es una prioridad. Pues algo no cuadra, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a otro punto que Mahfoud recalca mucho, las disparidades. O sea, cómo se aplica la ley de forma distinta. Ajá. Por un lado, parece que se sabe muy bien cómo entra la droga a ESU. Pero ¿cómo salen los miles de millones de dólares para pagarla? Eso parece mucho más opaco. Y se pregunta por qué IC, la agencia de inmigración, no parece enfocarse en detener narcos de alto nivel, o por qué casi no oímos de capturas importantes de distribuidores estadounidenses dentro del país. Claro, usa una metáfora muy gráfica, dice, ok, la droga llega por lluvia y los dólares se evaporan. Sí, es muy visual. Y señala lo que él ve como una selectividad muy marcada en a quién se persigue. Describe escenas de agentes enmascarados, sin identificación, deteniendo gente, dice él, hasta por publicar un artículo. Fuerte eso. Y enfocándose sobre todo en trabajadores pobres, de aspecto no caucásico, dice él, tratándolos como si fueran los peores criminales. Incluso menciona una práctica que él llama interesante inversión. ¿A qué se refiere? A ofrecer visas a inmigrantes, a cambio de que persigan a otros inmigrantes. O sea, enfocar la represión abajo, ¿no? En la base de la pirámide, en la producción, el microtráfico, en lugar de ir por las estructuras financieras o la distribución a gran escala. Ya veo. Y el contraste que plantea es duro. Pregunta por qué no vemos el mismo trato, detenciones violentas, gente en el piso, con europeos, canadienses, australianos indocumentados, que él estima en más de 500,000. Y aclara rápido, ¿eh? Dice que tratar así a cualquiera sería igual de repugnante. Pero la pregunta queda ahí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Y Mahfoud también señala lo que él considera una inversión sistemática de la culpa. Critica que se culpe a los consumidores de armas por la violencia, pero casi nunca a los productores o a los grandes traficantes. Ajá. Y al revés, se culpa a los productores de droga por la adicción, pero pocas veces se pone el foco en los consumidores o en las redes de distribución internas en Estados Unidos. Y es aquí donde mete el incidente específico que le da título al artículo, el de Marcos. Sí, acusa a esta figura, Marcos, de haber asesinado a 11 personas en el Caribe, sin debido proceso, y lo presenta como un ejemplo extremo de esta violencia selectiva, de esta lógica de usar la muerte como ejemplo para disuadir. Y aquí Mahfoud hace una conexión histórica que es, pues, bastante fuerte, la verdad. Compara esa táctica de matar a algunos como ejemplo con los linchamientos de negros libres en el pasado, para prevenir, supuestamente, la desobediencia de los esclavos. Sugiere que esa lógica sigue ahí, aunque las formas cambian. Y también recuerda episodios de terrorismo, con bombas en Miami por parte de exiliados cubanos. Sí, menciona nombres. Menciona a Posada Carriles, Orlando Bosch, el Mono Morales, figuras controversiales ligadas a acciones violentas contra Cuba, e insinúa que usaban explosivos C4 de la CIA, y hasta cita una frase atribuida a ellos: una bomba siempre es titular. Y a partir de esas comparaciones, que son muy duras, lanza preguntas retóricas todavía más provocadoras. Pregunta, por ejemplo, ¿por qué la policía en Estados Unidos no tira una granada en un departamento en Nueva York si sospechan que hay narcos, aunque sea nomás para asustar? Vaya. O, de forma todavía más extrema, ¿por qué no se derribó con un misil el avión privado de Jeffrey Epstein, el famoso Lolita Express, si se sospechaba de tráfico de menores? ¡Wow! ¡Qué comparación!
y lo contrasta directo con el atentado al avión de Cubana de Aviación en el 76. Murieron 73 personas, y los responsables, ligados a esos mismos grupos de exiliados, pues tuvieron impunidad en Estados Unidos. Mahfoud sugiere, con una ironía muy oscura, que un misil al avión de Epstein quizá hubiera evitado crímenes y hasta guerras futuras. Es una línea de argumentación muy al límite. Y esta crítica sobre dobles estándares la lleva también a la geografía. Señala que Colombia, gran productor de cocaína, Mahfoud dice que de ahí sale un cuarto de la droga en Estados Unidos. Ajá. Pues Colombia alberga bases militares estadounidenses, incluso ahora, con un gobierno de izquierda. En cambio, Venezuela, con su petróleo y un gobierno no alineado, pues no tiene esa relación. Interesante contraste. Luego apunta a China. Dice que produce el 98% del fentanilo que llega a EU. Y pregunta, ¿por qué no se derriba un avión o un barco chino? Menciona a Ecuador, que con un presidente nacido en Miami, vio, según él, multiplicarse el narco. Recuerda que también hay producción interna en EU, granjas de metanfetaminas, drogas sintéticas, y que desde Canadá, Bélgica, Holanda llega a éxtasis. La pregunta que está detrás de toda esa lista y que Mahfoud no hace explícita pero se siente es ¿qué explica estas diferencias de trato tan obvias? Claro. ¿Es una cuestión de raza? Él mismo lo sugiere con esa frase de «demasiados blancos para tanta crueldad». ¿O es una cuestión de poder económico y político? ¿Demasiado ricos para no tratarlos bien? No da una respuesta cerrada, pero sí orienta mucho la sospecha, ¿no? Sí, totalmente. Y finalmente, Mahfoud toca la dimensión internacional, la percepción de un poder que actúa solo. Cita una frase que le atribuye a Marcos después de ese incidente violento en el Caribe. Ajá, el que Mahfoud llama un regreso a la diplomacia de cañonero, ¿no? Esa vieja táctica de usar la fuerza naval para intimidar. La frase que le atribuye es, no me importa lo que digan las Naciones Unidas. Vaya. Y Mahfoud dice, pues claro, es obvio. Es coherente con la historia de cómo actúa Washington. El argumento del autor es que, históricamente, a Washington no le ha importado mucho la opinión mundial si choca con sus intereses. Y da ejemplos, votaciones casi unánimes en la ONU sobre Cuba, sobre Irak, Palestina, ignoradas o vetadas por EU. Sí. Y para reforzar esa idea de impunidad, recuerda una confesión atribuida a Ricardo Morales, el Mono, uno de los implicados en el atentado de Cubana 455, que supuestamente dijo en 1981, «No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer». Mahfoud lo usa para ilustrar esa impunidad que denuncia. Y la conclusión de Mahfoud, expresada en otra pregunta retórica, es, pues, demoledora. Dice algo así como, ¿para qué te molestas en aclarar que te importa una mierda lo que piensa el planeta entero, si quien decide sobre la vida y la muerte no es Dios, sino Washington? Uf. Es una afirmación muy fuerte sobre cómo él percibe el poder estadounidense en el mundo. Muchísimo. Aunque, hay que decir, cierre el artículo con una pequeña advertencia. Casi un matiz a esa afirmación tan rotunda. Dice, todavía, claro, no vayas a pensar que la humanidad y las colonias van a ser dóciles y estúpidas forever. Ah, mira. Es como un recordatorio, ¿no? De que esas dinámicas de poder, por muy fuertes que parezcan, quizá no son para siempre. Bien, pues, hemos recorrido las líneas principales de este texto tan incisivo de Jorge Mahfoud. Desde sus dudas sobre la lógica económica de la guerra contra las drogas, las sospechas sobre si de verdad se quiere acabar con el narco, las diferencias tan grandes que señala en cómo se aplica la ley, a quién se persigue y a quién no. Las disparidades, sí. Y esa crítica final al poder unilateral y al aparente desdén por lo que opina el resto del mundo. Queda claro que es un artículo que busca confrontar, ¿no? Provocar. Mahfoud no se enfoca tanto en dar soluciones alternativas muy detalladas. Más bien usa la pregunta constante, la ironía, las comparaciones fuertes, como herramientas para exponer lo que él ve como hipocresías, contradicciones muy profundas y quizá una agenda escondida detrás de la política antidrogas oficial. Es una invitación a mirar más allá del discurso habitual, a cuestionar los resultados reales y a pensar en las estructuras de poder que podrían estar sosteniendo el problema. Y al cerrar esta exploración, pues, surge una reflexión, creo yo.
Mahfoud centra su crítica, que es muy potente, casi exclusivamente en las acciones y contradicciones que él le ve a Estados Unidos. Sí, el foco está ahí. Pero para entender de verdad este fenómeno tan complejo, el narcotráfico global, ¿qué otras piezas faltarían en el rompecabezas? Quizá explorar más las perspectivas desde los países productores, ¿no? Claro, la otra cara de la moneda. O analizar los factores culturales que impulsan el consumo en distintas sociedades, o el papel que juegan otros actores internacionales, otros países, otras organizaciones. Otros poderes. Son elementos que podrían complementar o incluso retar la visión que presenta este artículo. Sin duda es un tema con muchísimas capas. Da para seguir explorando, ¿verdad? Totalmente. Muchísimo.